Para resolver un problema, para innovar, ¿es preciso disponer de muchos recursos? O si no dispones de recursos, ¿puede la exploración curiosa de los materiales a tu alcance brindarte una solución suficientemente viable y útil? En otras palabras, ¿puede la curiosidad aplicada ser una fuente de innovación en un entorno de limitaciones? Algunos ejemplos en el mundo parecen ilustrar que, en efecto, se pueden dar soluciones imaginativas a problemas disponiendo de pocos recursos. Quizás uno de los más claros es el que se ha denominado el litro de luz, a liter of light. Se trata de iluminar el interior de una choza, de una barraca, gracias a la luz que atraviesa una botella de plástico rellenada de agua y un poco de lejía y colocada en un agujero perforado en su tejado de hierro corrugado. La refracción del sol a través de esa especie de lupa de agua produce en el interior del espacio, en las horas solares, un nivel de iluminación parecido al que produciría una bombilla incandescente de 50 vatios. Y ello sin consumir nada de electricidad. Incredible. Este litro de luz fue un invento del brasileño Alfredo Moser, un mecánico que lo ideó cansado de las constantes cortes de electricidad en la zona en la que vivía. La lámpara se conoce también por los nombres de lámpara Moser o bombilla de luz solar, the solar light bulb. Detrás de ello hay todo un movimiento, y la idea original ha experimentado mejoras gracias a la intervención de ingenieros como un equipo de jóvenes del MIT y el patrocinio de algunas grandes empresas. Hoy la idea se ha aplicado con éxito en países tan diferentes como Filipinas, la India o Tanzania. En el origen de esta solución imaginativa, realizada con pocos recursos, hay una razón poderosa, que es la necesidad de encontrar una alternativa funcional a lo normal, y además hacerlo con pocos recursos. Quizás el lugar del mundo donde encontramos más soluciones creativas de bajo coste sea la India. Su práctica allí tiene un término bien establecido, jugaad. No es este un término con una traducción directa, pero podemos entenderlo como innovación útil construida sobre las restricciones existentes. O sea, el desarrollo de soluciones funcionales utilizando lo que tengas a mano. Una especie de apaño original en un contexto de escasez de soluciones formales. Se trata, por ejemplo, de desarrollar una prótesis de pierna con materiales accesibles y baratos, como la denominada Jaipur Foot. En esto, la India parece ser el paraíso del jugaad, impulsado gracias al hecho de que el 83% de su población vive con menos de 5 euros al día. Esta jugaad se construye, pues, sobre esa belleza de las restricciones de la que hemos hablado en otro vídeo. Hay múltiples ejemplos de jugaad, algunos tan sencillos como una regadora a partir de nuevo, una botella de agua. Un ingenioso sistema para refrigerar tus refrescos. Un asiento improvisado para tu automóvil, o más complejos, como un segundo piso para tu taxi, o una motocicleta que se convierte en impulsor de una bomba hidráulica para el campo. En una línea paralela a esta innovación desde la improvisación, encontramos la innovación frugal, entendida como el proceso de reducir de forma deliberada la complejidad y, por tanto, el coste de un bien y del propio proceso de producción para fabricarlo. Se trata aquí de un proceso más estructurado que el que lleva a cabo desde la pura necesidad alguien que construye una solución a la jugaad. La innovación frugal parece que nació de la necesidad experimentada por algunas multinacionales de ofrecer a los consumidores en países en desarrollo versiones más asequibles de productos ya existentes en países desarrollados, aunque allí con formatos más complejos y quizás innecesariamente sofisticados y caros. La idea era servir a los subservidos, o sea, reformatear los productos para poder servir a lo que se denomina la base de la pirámide, los miles de millones en países en desarrollo con una capacidad limitada de consumo. Eran mercados enormes que generan resultados a partir de grandes volúmenes con pequeños márgenes. Algo más tarde surgió todo un movimiento de innovación indígena, podríamos decir, que buscan dar soluciones funcionales que sean más económicamente sostenibles y socialmente efectivas. Se cita con frecuencia el caso de la incubadora Toyota, construida con piezas de vehículos Toyota, lo que garantiza el acceso a piezas de recambio en mercados de los que los proveedores de las incubadoras convencionales no han ni siquiera oído hablar.
Piezas de Toyotas, motos y automóviles, las encuentras en cualquier lugar del mundo y con un coste del 5% del que costaría una incubadora normal. También podemos citar el Nano, el microvehículo de Tata, con un precio de unos $2.000. Y tantos otros ejemplos, como neveras de bajo coste o operaciones quirúrgicas realizadas en masa en la India. Hoy hay quien piensa que la innovación frugal tiene un gran futuro también en los países desarrollados, en los que puede que los consumidores busquen más simplicidad, sostenibilidad, con un espíritu de búsqueda de la esencia y el sentido de las cosas. Y además, una innovación frugal más ágil que la convencional para resolver más rápidamente los problemas y necesidades de las personas.